Cómo ser un explorador urbano. Paso 1. Ve a un sitio abandonado. Paso 2. Explora el lugar. Paso 3. Piérdete. Paso 4. Desespérate. Paso 5. Idea un plan para huir de allí. Paso 6. Pierde toda esperanza de poder escapar. Paso 7. Oye algunas voces. Paso 8. Acepta a las voces. Paso 9. Conviértete en uno con las voces. Septiembre de 2021, el incidente del hombre misterioso. Antes que nada, quiero agradecerle a Uncle Davey por haberme sugerido hablar de este void meme. Como siempre, estoy abierto a sus sugerencias, y si notan que algún incidente que me pidieron no aparece en el canal, es más que nada porque no pude encontrar la información necesaria para darle un contexto de más de 3 o 4 minutos. El incidente del hombre misterioso nos transporta al maravilloso mundo del urbex o exploración urbana, que si bien se lleva practicando por muchos años, se fue popularizando en los últimos tiempos gracias a las redes sociales, generando incluso influencers dentro de este universo, aunque algunas veces la fama en este ambiente, así como la falta de anonimato, puede traerles algún que otro dolor de cabeza, ya que estas exploraciones suelen navegar entre la línea de lo legal y lo ilegal. Más allá de la peculiar belleza de estos sitios abandonados a explorar, generalmente hospitales o edificios históricos, existe todo tipo de peligro para los exploradores urbanos, siendo lo más común las bandas que venden drogas u operan dentro de estos sitios, personas con problemas psiquiátricos o criminales buscados. Y si hablamos de exploración urbana, un sinónimo suyo es Japón. Un ejemplo de esto es la isla Hajima, sitio histórico por los crímenes de guerra que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial en el periodo del emperador Hirohito. Como algunos imaginarán, Chernobyl es otro de los sitios más deseados por los exploradores, e incluso algunas páginas de urbex profesional ofrecían excursiones nocturnas a precios que rondaban los 400 euros. Esto antes de que la guerra entre Rusia y Ucrania estallara. Antes de saltar a anécdotas e historias reales de Reddit, hagamos un breve repaso de algunas muertes documentadas de exploradores urbanos. En abril del año 2009, un estadounidense murió ahogado mientras exploraba los túneles del río Mississippi, mientras que en junio del 2013 un explorador ruso falleció tras caer por un conjunto de escaleras espiral del castillo abandonado Ragnit. En enero del 2017, un explorador que tomaba fotos nocturnas del puente francés Muratois tropezó y cayó a varios metros de distancia, perdiendo el conocimiento producto de sus heridas, para finalmente morir ahogado. Estas son algunas de las víctimas fatales de sitios históricos, ya que las otras víctimas suelen perecer en fábricas abandonadas u otros lugares con menos glamour, o incluso existe el caso de exploraciones urbanas en el tercer mundo, donde los cadáveres de estos exploradores jamás fueron encontrados, o siquiera se investigó sus desapariciones. Pero no todo es turbio en el mundo del urbex, ya que existen otras formas más sanas, legales y aburridas de practicarlo, como por ejemplo la aplicación Ingress, un juego de realidad aumentada donde por medio de tu celular tendrás localizaciones de portales, entre comillas, que suelen ser sitios abandonados que uno puede visitar a la distancia y tener el sentimiento nostálgico de tiempos pasados. Quizás otro ejemplo de aplicación con elementos de exploración urbana apta para todo público sea el famoso Pokémon Go. Las historias de exploradores urbanos suelen ser de lo más interesantes y reflexivas sobre el submundo que suele existir en grandes ciudades. En Reddit suelen recopilarse estas anécdotas generalmente bajo el título de experiencias We Are Not Alone o No Estamos Solos en español. Un ejemplo de historia paranormal es la del usuario Kinda Shiwansu, que les traduciré a continuación. Junto a mi grupo de amigos decidimos explorar una enorme edificación ubicada en las montañas. Por lo que teníamos entendido, iba a ser un centro de rehabilitación para adictos, pero por culpa de haber utilizado material de construcción dañino para la salud, se terminó abandonando el proyecto a poco tiempo de terminarlo. Para que se dé una idea de su ubicación, casi 5 kilómetros del camino hacia allí es un camino que ni siquiera cuenta con luz artificial o ruta asfaltada. Al ser un sitio demasiado grande, hablo de una edificación de varios pisos, con mi grupo decidimos visitarlo en varias ocasiones, para ir de a poco mapeándolo y para asegurarnos de que nuestras vidas no corrieran riesgo por culpa de algún piso en mal estado. Se podría decir que conocíamos el lugar casi como la palma de nuestras manos, y en nuestras primeras exploraciones dentro solo encontramos algunas botellas de alcohol vacías o graffiti dibujado por adolescentes con mucho tiempo libre.
Durante una de nuestras noches explorando y acampando dentro del sitio, con 2 amigos decidimos investigar una de las habitaciones de los pisos inferiores. Dentro de esta nos hicimos con un libro de cuentos infantiles, con muchos, pero muchos años de antigüedad, y unos diseños bastante inquietantes de animales humanoides. Imaginen cómo nuestra curiosidad se potenció tras aquel descubrimiento, además de que en el fondo nos sentíamos motivados por el pequeño sentimiento de miedo que aquellos dibujos nos habían dejado. Al fin y al cabo, todos en el fondo amamos sentirnos asustados, ¿verdad? A medida que recorríamos los pasillos del subsuelo, comenzamos a oír todo tipo de sonido extraño, acompañado de chillidos. Si bien al principio no les prestamos importancia, ya que fácilmente podría tratarse de algún animal salvaje, rápidamente comenzamos a sentir la típica sensación de estar siendo observados y acechados desde la oscuridad. Con el pasar de los minutos se nos hizo evidente que aquellos sonidos y pasos que sentíamos no eran generados por ningún animal, ya que tenían cierto ritmo o patrones de repetirse una y otra vez. Alertados de que podría tratarse de otro ser humano, regresamos a toda velocidad al piso principal, pero no podíamos observar a ningún auto o motocicleta en los alrededores, y créanme que realizar aquel viaje a pie es demasiado peligroso como para intentarlo. Aprovechando la ambientación y la adrenalina, esto sumado a la lluvia que comenzaba en el exterior, uno de mis amigos comenzó a bromear con que el libro de cuentos infantiles estaba maldito, y tuvimos la genial idea, entre comillas, de emborracharnos y comenzar a leerlo en voz alta. La primera señal de peligro fue como todas nuestras linternas se quemaron al unísono, mientras que la segunda señal provino de cómo todas las puertas a nuestros alrededores, con sus ventanas selladas, se cerraron con violencia. Algo habitaba allí junto a nosotros, algo que no quería que se lo molestara, y completamente aterrados obedecimos a sus advertencias, ocultándonos dentro de nuestros coches hasta el amanecer, para luego jamás regresar allí. Sé que oír esta historia sin ningún tipo de contexto o fotografía del sitio puede sonar algo infantil, pero créanme, las pesadillas que todo el grupo tuvo, y me incluyo, sobre el sitio durante los días posteriores a abandonarlo, solo aumentó nuestro miedo a este. Una historia de conspiraciones es la experiencia del usuario Olabord J-Boat. Tras maldecir a los redditeros por los nombres complejos de sus usuarios, paso a la traducción de su aventura. Sé que nadie tendrá motivo alguno para creerme, pero esto me ocurrió hace unos años. Con mi mejor amigo solíamos dar caminatas nocturnas en las granjas abandonadas que se encuentran en las afueras del pequeño poblado de Reino Unido donde vivimos. Si bien se nos advertía de las figuras extrañas que solían avistarse allí, no le prestábamos atención alguna. Entre todas estas granjas abandonadas había una de ellas que llamaba nuestra atención, ya que pese al estado decadente de su suelo y del sitio en general, por algún extraño motivo todo tipo de vegetación crecía en esta, aunque a los pocos días moría y se marchitaba con la misma rapidez con la que había crecido. Pese a las consecuencias legales del asunto, con mi amigo decidimos irrumpir dentro de la granja, en búsqueda de algo de valor o alguna pista sobre su vegetación. Nuestra estadía duró pocos minutos, ya que un extraño sonido comenzó a rodearnos. La mejor forma de describirlo sería la de imaginar a una persona hablando a toda velocidad en una lengua muerta, aunque el sonido de aquella voz era demasiado grave, y al mismo tiempo su eco nos hacía creer que de ser algo humano, tendría menos de 1,30 m de estatura. Si bien el plan inicial fue el de huir de regreso a nuestros hogares, con mi amigo decidimos guardar silencio e intentar localizar a la criatura, guiándonos por la potencia de su voz en cada habitación de aquella granja de 2 pisos. Creo que hubiese sido menos aterrador encontrar a la criatura, ya que recorrimos todo el maldito sitio sin encontrarlo, pese a que su voz podía oírse en cada habitación. Por un momento creímos que se trataba de una especie de grabación reproduciéndose en bucle, pero ya algo asustados decidimos abandonar el sitio. Como dato curioso, los más ancianos de mi pueblo suelen contar historias sobre que el gobierno tenía bases secretas bajo tierra en las hectáreas de aquellas granjas, y que todo tipo de experimento se realizó allí. Creer o reventar. Una historia curiosa es la de Spiderist. Agobiado del caos de la ciudad, decidí realizar mi posgrado en una pequeña universidad ubicada en un calmo pueblo rural. Durante mis primeros días allí, mis nuevos amigos comenzaron a contarme acerca de un sótano secreto que la universidad tenía, donde en teoría vivía un compañero de clases algo extraño que no hablaba con nadie. Si bien esta leyenda urbana me parecía curiosa, no le presté mayor atención hasta que llegó el día en que mis amigos me propusieron investigar el tan famoso sótano.
ya que uno de ellos se había hecho con un juego de llaves de algunas zonas de la universidad prohibida para los estudiantes. Quien esté esperando por una historia de fantasmas se decepcionará, ya que lo único que encontramos en una de las zonas prohibidas fue un camino de escaleras que conducía a un pequeño sótano, provisto de un sofá viejo, una televisión, una cafetera y un pequeño refrigerador con comida nueva en su interior. Por si se preguntan sobre mi extraño compañero de clases, eventualmente conocimos su hogar en el pueblo, pero al mismo tiempo conocimos la verdad del habitante de aquel sótano. Muchos años atrás, un joven estudiante de la universidad se quedó sin familia ni techo sobre su cabeza, y un profesor de geología, conmovido por su historia, logró hacerse con un juego de llaves del sótano, donde este estudiante solía pasar las noches, mientras que de día rondaba por el pueblo y cada tanto podía observársele en las duchas del gimnasio. Cuando comenté mi sorpresa sobre cómo este estudiante jamás había sido atrapado por las autoridades, mis amigos me comentaron que los encargados de seguridad solían temerle al sótano por todo tipo de historia paranormal que se tejía a su alrededor, aunque en la actualidad creo que aquellas historias fueron fabricadas por el estudiante y el profesor para mantenerlos alejados. Una historia grotesca es la del usuario o usuaria Devil Gal One. En mi campus universitario existe un pequeño edificio abandonado, donde se suele almacenar todo tipo de libros o documentación antigua. Como imaginarán, la curiosidad por conocer el sitio me llevó eventualmente a trepar junto a mis amigos hacia una de sus ventanas. Además de libros y documentos en su interior, encontramos 3 enormes cajas repletas de fotos en blanco y negro de maniquís. Si bien algunas fotos eran las típicas para venderlos o vender los productos o ropa en estos, el resto de imágenes eran algo extrañas, ya que estos maniquís posaban de forma erótica o incluso simulando crímenes, siendo el último pack de fotografías tomas en primer plano de sus rostros carentes de vida. Algo bastante inquietante y que hasta el día de hoy me mantiene con intriga de qué demonios fue aquello que vi. Una historia rara es la del usuario FireGecko 5. Existe un hospital psiquiátrico abandonado ubicado en Kalamazoo, Michigan, sitio que exploré con mis amigos en las noches lejanas del año 2003. El sitio tenía 4 pisos y un subsuelo donde se encontraba la morgue. Recorrimos todo el sitio dejando el subsuelo para el final. Durante nuestra exploración decidimos buscar pistas sobre cuándo el sitio fue cerrado e incluso conocer más sobre sus pacientes. Tengan en cuenta que para aquel entonces éramos los típicos adolescentes frikis fanatizados por la reciente saga de videojuegos de Silent Hill, juegos majestuosos para los fanáticos en explorar sitios abandonados. Lo interesante del asunto es que pese a que el hospital había sido cerrado en los años 90, aún había revistas polvorientas en la sala de espera, al igual que equipamiento médico, medicamentos vencidos e incluso algunos reportes sobre pacientes que se habían quitado la vida en las mismas habitaciones que explorábamos. Nos pareció sumamente extraño aquello, ya que el sitio había sido abandonado en todo sentido de la palabra. No se habían tomado la molestia ni siquiera de llevarse el equipamiento. Se sentía como estar en una película post-apocalíptica o en el mismísimo Chernobyl. Como bien mencioné antes, dejamos el subsuelo para el final, y su contenido quizás no sea raro para alguno de ustedes, pero al mismo tiempo puede sonar inquietante para el resto. Si recuerdan, mencioné el mal estado del sitio en general, e incluso de los objetos que encontramos. Bueno, el subsuelo estaba completamente limpio, y lo único que encontramos fue un enorme y reluciente espejo sin polvo alguno ubicado en medio de la morgue. Aquel escenario bizarro bastó para que salgamos corriendo sin jamás regresar. Cada tanto suelo preguntarme el significado de aquel espejo, y quién era el encargado de mantenerlo limpio y con qué motivo. La última es una historia de vagabundos, narrada por el usuario Raging Asshole. Con mis amigos decidimos visitar un hospital abandonado en búsqueda de fantasmas, aunque a los pocos minutos de entrar nos topamos con una bolsa de dormir y varias latas vacías de comida, lo que nos dio el indicio de que no estábamos solos. Recuerdo el grito que lancé tras mencionar que no estábamos solos y oír una voz detrás mío mencionar: «Es divertido no estar solo». El vagabundo que vivía en el hospital se disculpó por habernos asustado, y al ser un grupo grande no nos sentimos en riesgo alguno por su presencia. Es más, eventualmente lo invitamos a tomar cerveza con nosotros en el piso más alto del sitio. Recuerdo que pasamos un largo rato hablando de la vida en general, sobre la familia que el hombre había perdido e incluso sobre sus desencuentros con la policía, ya que solía cambiar de hogar temporal todos los meses moviéndose dentro de edificios abandonados. La primera pista de que tomar una cerveza con aquel sujeto fue una mala decisión fue cuando nos preguntó si realmente éramos seres humanos.
Recuerdo el silencio incómodo entre el grupo e incluso alguna risa contenida que rápidamente se borró cuando el hombre sacó un cuchillo para amenazarnos. Odio a los malditos alienígenas, solo piensan en quitarte la piel de tu rostro. Ellos nunca se detienen, creo que debo matarlos a todos para quedarme seguro de que no harán más daño. Recuerdo que a los gritos intentamos tranquilizarlo mencionándole que éramos humanos e incluso que también odiábamos a los alienígenas. Si bien el hombre no nos creyó, al notarse en desventaja, tomó sus cosas y huyó del sitio. No soy un creyente de lo sobrenatural, pero de existir fantasmas o monstruos creo que serían menos peligrosos que los seres humanos. O por lo menos esa fue la lección que aprendí de mi exploración urbana.